Bueno, dicho antes de irnos a publicidad, vamos a hablar de Yo Precario. Es un libro que se escribió hace ya 10 años por parte de Javier López Menacho. En esta ocasión, pues una década después, se ha actualizado con algunas con nuevas crónicas, con nuevos contenidos y lamentablemente con los contenidos iniciales, porque siguen teniendo pues máxima actualidad y sigue siendo la precariedad laboral. Está presentando el libro de gira por nuestra comunidad autónoma y lógicamente pues va a ser Jerez una de las ciudades en las que se va a presentar. Será mañana, día 3 de noviembre a las 7 de la tarde en el Centro Social La Hierbabuena, en donde va a mantener además un diálogo con Ignacio García, quien fuese parlamentario de Izquierda Unida en nuestra comunidad autónoma. Bueno, vamos a analizar, a hablar sobre Yo Precario con su autor, con Javier López. Javier, bienvenido, buenos días. Muchas gracias por invitarme. 10 años después, estamos hablando en este mismo plató del libro y sigue siendo actualidad. Sí, bueno, siempre digo que es una buena noticia personal, pero una especie de tragedia social, claro, que siga existiendo la lacra de la precariedad, que yo escribí hace 10 años desde un yo muy presente, como puedes ver. Digamos que quería parodiar eso de yo Claudio y coger esa solemnidad y llevarlo al yo precario, para quitarme también responsabilidad de hablar por otro. Yo quería hablar de mi precariedad y en primera persona de lo que yo había vivido, y no tenía por qué ser la precariedad de otras personas, y sin embargo encontró, digamos, mucho refugio en muchas personas precarias que veían que estas crónicas relataban aspectos esenciales de la vida que estaban pasando. Fue muy bien la primera edición. Salió en muchísimos medios nacionales. Yo Precario hace 10 años, exacto, precisamente porque reflejabas muy bien la realidad de muchísimas personas en nuestro país. Sí. Y esto se ha cronificado, la precariedad sigue vigente, por eso sigue vigente el libro, por eso lo reeditan y por eso todavía tenemos que debatir y hablar sobre ello, porque se ha solidificado la precariedad en la sociedad y tenemos que ver cómo vencemos esta lacra. Porque además estábamos hablando hace 10 años de una precariedad laboral experimentada por una persona con 10 años menos que ahora, pero es que a eso se le añade que vas cumpliendo años, que el mercado laboral también con cierta edad pues ya no te asume con la misma facilidad que 10 años antes, ¿no? O con 10 años menos, y sin embargo se sigue viviendo experiencias de precariedad laboral a lo largo de esta última década. Sí, sí, y bueno, yo en mi caso, digamos, mi carrera profesional ha avanzado mucho y he podido salir de la precariedad, pero hay mucha gente que se queda. Claro. Mucha gente que se queda, y digamos que la precariedad que conocimos hace 10 años, cuando tú y yo charlábamos aquí, era una precariedad que hablaba fundamentalmente de las cosas tangibles, es decir, de llegar o no a fin de mes, de tener el alquiler o no. Ahora ha mutado un poco, y yo creo que la precariedad 10 años después te afecta mucho a lo psicológico, a la salud mental, y estamos profundizando un poco en cuáles son las consecuencias a largo plazo de la precariedad. Sí. Y las consecuencias son pues que te baja mucho la autoestima, que tiene mucho estrés por la tremenda incertidumbre que da ir de trabajo precario en trabajo precario, y creo que eso inicia un segundo periodo de reflexión donde también tenemos que buscar soluciones. Es decir, no solo tenemos que atender las necesidades básicas materiales de las personas, sino también cómo se sienten y qué impacto puede tener en su salud mental. Y ese es otro debate que tenemos que ir solucionando. Javier, cuando hablamos de yo precario, nos enfocamos o nos estamos refiriendo a una precariedad laboral, pero ser precario conlleva otras cosas que no solamente es lo laboral, ¿no? Porque a lo mejor en lo laboral puedes tener ahora con la nueva ley pues un trabajo fijo, pero la precariedad no es la incertidumbre de que te puedan hacer contratos temporales y dentro de un tiempo quedarte sin empleo, sino que es que la precariedad también asume o influye otras causas, ¿no? Sí, sí, desde luego. Ya insisto yo mucho en lo que es el desgaste emocional, ¿vale? Y también el desgaste que supone a tu entorno, que te ve así. Entonces la precariedad
quiera que no, si no la sufrimos directamente, pues porque nuestro trabajo no nos, no nos permite vivir de una manera holgada y demás, sí que sabemos de alguien en nuestro entorno que lo está viviendo. Y eso al final termina siendo como una lacra que va contaminando un poco todo tu entorno. Por tanto, yo creo que de la precariedad no podemos dejarlo solo a las personas precarias, sino es una cosa global y necesita soluciones globales. Normalmente se vincula la precariedad laboral a gente joven, pero ya no es así. No es cierto, no es cierto, es verdad. Digamos que cruza transversalmente la sociedad y tiene unas características bastante propias esta precariedad de ahora, porque hay mucha gente que me dice, pobreza y precariedad ha habido toda la vida. Y es cierto, pobreza y precariedad ha habido toda la vida, pero esta precariedad tiene algunos aspectos muy únicos. Por ejemplo, que tú vas de sector en sector, es decir, esta precariedad es multisectorial. Tú lo mismo un día eres rider y el otro día buzoneas y el otro día eres mozo de almacén. Por tanto, no tienes un sector al que te puedas arraigar en materia de derechos laborales. Eso sí. Es esencial. O de experiencia laboral para incluir dentro de un currículum, ¿no? Por ejemplo, porque has ido tocando diferentes sectores. Exacto, entonces digamos que tu relato, el relato que tú pasas a los recursos humanos, es un relato demasiado poliédrico para las necesidades que puedan tener los departamentos de recursos humanos. Por tanto, yo creo que y hay otro aspecto de esta precariedad, que es la tecnología, que muchas veces tú no conoces ni quién te contrata, ni cuánto va a durar la relación laboral, ni nada, porque no sabes exactamente dónde está la dirección de la empresa, porque está deslocalizada. Por tanto, ese es otro aspecto. Esta precariedad no es la de toda la vida, digamos, no es la pobreza de toda la vida, sino tiene unos condicionantes sociales, culturales, que tiene que ver también con la tecnología, que es muy específica y que podemos intentar estudiar de manera específica para buscarle soluciones. Vamos a hablar del contenido del libro. Yo precario, mantienes relatos y crónicas que son originarias del Yo precario primero, de hace 10 años, pero también has incluido nuevas crónicas, ¿no? Efectivamente, digamos que mis crónicas precarias eran mi vida precaria en Barcelona, en la que yo fui pues desde mascota de una conocida marca de chocolatina, pues hasta speaker de la selección española, es decir, fui encadenando trabajos precarios y le he añadido unas nuevas crónicas donde ya mi voz suena diferente porque tengo 10 años más. Entonces la voz, digamos, ha ganado madurez, ha ganado experiencia y ahí relato dos aspectos esenciales, creo que tienen que ver con la precariedad. Uno es el aspecto sindical. Yo monté en una empresa de Barcelona junto a otros compañeros y compañeras una delegación sindical, ¿vale? Y esa experiencia está contada en una crónica. Que no te fue muy bien, ¿no? No fue especialmente bien. Y a raíz de ahí, la segunda crónica es, digamos, mi vuelta a la incertidumbre. Yo dejé la empresa después de la experiencia sindical, de motu propio, y lo que vi es que volver a la precariedad es fácil, es encadenar dos malas decisiones, y la precariedad, si algo tiene, es que es muy inclusiva. A todo el mundo la acepta y a todo el mundo lo mete en sus ruedas del precariado, ¿vale? Por tanto, yo quería alertar que muchas veces hay que tomar decisiones no con el corazón, como yo las tomé, digamos, sino también con la cabeza, porque la precariedad está ahí al acecho intentando integrar casi cualquier persona en sus redes. De ahí esos ingredientes de madurez, ¿no? Que dices tú que lo puedes contar, ¿no? Después sí. de una década, ¿no? Sí, exacto. Yo ahora releo las primeras crónicas y le veo cierta bisoñez y tiene un sentido del humor muy espontáneo. Y ahora, sin embargo, tiene más ironía, quizás se me ve que ya soy mayor y me tomo el humor de otra manera. Yo creo que ese contraste también es bueno para ver la evolución psicológica que puede llevar la precariedad y la misma madurez de las personas afrontando el mercado laboral, y me interesaba reflejarlo también como una suerte de autoparodia de todo lo que he ido viviendo a lo largo de estos años. Quizás con esas experiencias que has tenido se necesita una reivindicación más pensada, menos idealista, más real, porque también durante el camino nos llevamos ciertos
nos defraudamos, ¿no? con ciertas estructuras, ¿no? que confiamos mucho y que quizás hay que verla de diferentes puntos de vista, ¿no? Sí, es cierto que el precariado, digamos, las personas precarias tenemos, o yo por lo menos lo tuve, mucho pudor y mucha vergüenza a mostrar cuáles son las reivindicaciones, porque te da pudor hacerlo público, sí. ¿vale? Y yo siempre pensé que hace falta un marco estructural de reivindicaciones en el contexto precario. Es decir, porque sí, son trabajadores y trabajadoras muy especiales, en un contexto muy especial, pues lo que hemos estado hablando, multisectorial, temporal, muchas veces tecnológico, muchas veces sin capacidad asociativa, y eso necesita un marco que hay que pensar entre todas las asociaciones, entre todos los actores sociales, y buscarle un marco de respuesta a esas reivindicaciones. Y aunque, digamos, yo haya salido de la precariedad, me sigo sintiendo en clase precaria, porque ahí he estado, y creo que eso me lo llevaré ya el resto de mi vida, porque genera una solidaridad que va a estar ahí siempre. Has hablado de cómo afecta psicológicamente, emocionalmente. El hecho de, en tu última crónica que hablas de me volví a encontrar con la precariedad después de no sé cuántos años después, ¿eso cómo se gestiona emocionalmente? Es difícil, porque tú cuando dejas el trabajo y, digamos, tienes las redes de la precariedad ahí, al principio tú no te consideras que vas a volver al precariado, no lo consideras, te consideras una clase superior. Cuando ves que a la semana no viene ese trabajo soñado y a los meses no viene el trabajo soñado, entonces ya empieza a tomar autoconciencia. Yo tuve la suerte de que nada conseguí un nuevo trabajo y, digamos, mi carrera profesional va bien, pero desgasta mucho, es muy duro de gestionar y hay que intentar ver pues cómo pueden gestionar las personas precarias ese desgaste emocional. Y yo creo que la manera más directa de gestionarlo es saliendo del precariado, es dando oportunidades laborales para que no te quede esa lacra emocional. Pero si tiene lacra emocional, pues habrá que atenderla a nivel social. Porque además no es una cosa que afecta solamente al individuo, es que afecta a tu entorno, a tu familia, a tus hijos, ¿no? Ya cuando tienes además cargas familiares y responsabilidades, la piedra pesa más. Sí, yo por ejemplo en la crónica última lo digo, yo estaba en la cola para hacer un inventariado de ropa interior, ¿vale? Ahí estaba, para ser inventarista, y había padres y madres de familia, yo no, en este caso no tengo hijos, pero ellos sí, ellos tenían mucho pesar y tenían, digamos, una mirada un poco triste, que es lógico porque tienes demasiadas obligaciones encima. Pues esas personas necesitan atención y necesitan, digamos, el respaldo de la sociedad para procurarles condiciones dignas de vida, qué duda cabe. Javier, con la reedición del libro, ¿qué objetivo tienes? ¿Con qué finalidad se presenta Yo Precario 10 años después? Bueno, yo creo que yo no tenía un objetivo directo, pero es obvio que haya interesado a una editorial, en este caso es valenciana, y haya apostado otra vez por el libro, quiere decir que la discusión precaria tiene cabida, tiene vigencia y por tanto tenemos que seguir discutiendo cómo acabar con esta lacra, ¿vale? En este caso... Que se ha cronificado. Que se ha cronificado. Sobre todo desde 2007, ¿no? En los últimos 20 años casi. Efectivamente, yo creo que hay como 2 lustros en lo que se ha cronificado y tenemos que seguir trabajando. Creo que esa es la alerta, es decir, no ha pasado, sigue estando ahí, por tanto tenemos que seguir luchando para revertir las condiciones de precariedad en la sociedad. Y no se puede normalizar, que quizás es el peor miedo, ¿no? El que se normalice y se vea habitual la precariedad, ¿no? Efectivamente, yo creo que esa es la conclusión, lo que tú acabas de decir, que tenemos que estar alerta porque esto no se puede normalizar. Javier, mañana, día 3 de noviembre, en el Centro Social La Hierbabuena, aquí en Jerez, que está aquí en el centro de nuestra ciudad, al lado de los Descalzos, vas a mantener un diálogo con Ignacio García. ¿Cómo vais a presentar? ¿Qué vais a abordar? Pues ayer estuve con él, estuvimos preparando un poco la presentación y precisamente esto que has dicho tú, lo último, es el tema que queremos abordar.
Es decir, se ha normalizado la precariedad, digamos que de alguna manera nos hemos acostumbrado a que las personas trabajadoras tengan trabajos precarios de manera normal en la sociedad. No queremos que pase eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado durante estos 10 años o estos 2 lustros para normalizar el relato de la precariedad y cómo podemos seguir poniéndolo en liza, es decir, poniéndolo en el centro del debate para reducir las condiciones de precariedad y por tanto fomentar el trabajo digno? Eso es lo que queremos pensarlo y llevarlo a la discusión pública, porque si no es público, si no hay una discusión profunda pública, no hay cambios tangibles donde se hacen las leyes y finalmente donde se consigue un respaldo social de todos los actores sociales. Queremos que esto siga en la discusión pública. Bueno, pues mañana a las 7 de la tarde en el Centro Social La Hierbabuena se presenta Yo Precario. ¿Dónde podemos adquirir el libro? Pues en tu librería de barrio favorita. Ah, muy bien. Están todas las librerías. Exacto. Ahí podemos encontrar Yo Precario, la precariedad contada por un andaluz, que yo no sé este matiz o este ingrediente, ¿por qué lo quieres destacar? Bueno, pues porque digamos que en Andalucía nosotros hemos exportado muchísima migración. En Cataluña, bueno, pues hemos tenido oleadas de migrantes y los migrantes son, digamos, clase importante de la clase precaria, parte fundamental de la clase precaria. Y yo creía que ese testimonio en el que hay, digamos, 2 cosas transversales es dificultades laborales con las dificultades de la migración. Y yo creo que en ese relato nos sentimos identificados y identifica a muchas personas. Bueno, pues invitamos a todo el mundo a que mañana, día 3 a las 7 de la tarde, en el Centro Social La Hierbabuena, puedan conocer el contenido de Yo Precario, con Javier López, su autor, ese diálogo con Ignacio García, y que nada, que pues lo que decíamos al principio, lamentablemente sigue siendo de actualidad lo que cuentas en Yo Precario, y lo bueno es que tenemos aquí para seguir dándole al botón de alerta, ¿no?, a la sociedad, para que esto no se convierta en algo ya crónico o que se normalice, ¿no?, una vez que se ha convertido en crónico. Sí, espero que dentro de 10 años, Ana, nos veamos aquí, pero sea con otro libro. Con Yo Otra Cosa, ¿no? Que se llame Yo Otra Cosa. Y en positivo. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado. Un abrazo. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar con Proyecto Hombre. Cada semana tenemos un espacio dedicado al voluntariado. Son los martes. Como ayer fue festivo, hoy vamos a contarles cómo podemos colaborar, trabajar, convertirnos en voluntarios con esta organización jerezana.